El descubrimiento inesperado. Dulce nunca había sospechado que su mundo podía derrumbarse tan rápido. Había vivido confiada en su matrimonio con Marcos, un hombre a quien conocía desde hacía más de 10 años, y en la lealtad de Adriana, su mejor amiga, esa hermana que la vida le había regalado. Pero todo cambió una tarde lluviosa, en la que una pequeña e inocente notificación en el celular de Marcos desencadenó una cadena de eventos que Dulce jamás imaginó. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, escuchó el sonido del mensaje de texto en el teléfono de Marcos, que él había dejado sobre la mesa de la cocina. Normalmente no prestaba atención a sus notificaciones, pero ese día el nombre que apareció en la pantalla le llamó la atención: Adriana. Sintió una pequeña punzada de incomodidad, una intuición inexplicable. Pensó que quizás solo se trataba de algún mensaje de amistad, alguna consulta. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y con manos temblorosas, decidió deslizar la pantalla para leer el mensaje. Lo que encontró la dejó helada: no puedo esperar a verte otra vez. Aún siento tus manos en mi piel. Dulce sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su pecho se llenó de un dolor agudo, una mezcla de incredulidad, rabia y traición. De repente, la cocina se tornó opresiva, y el aroma de la cena, que hasta entonces le parecía reconfortante, ahora le causaba náuseas. Los minutos pasaron en silencio mientras releía el mensaje una y otra vez, como si necesitara convencer a su propio cerebro de que no estaba imaginando cosas. Sin embargo, una parte de ella se resistía a creerlo. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían traicionarla así? Marcos, el hombre con quien compartía su vida y sus sueños, y Adriana, su amiga de toda la vida, que conocía todos sus secretos. La rabia empezó a nublar sus pensamientos, y por un momento, estuvo a punto de confrontar a Marcos de inmediato, pero algo en ella la detuvo. Decidió respirar profundo y calmarse. De repente, una idea comenzó a tomar forma en su mente. En lugar de enfrentar a Marcos y a Adriana de inmediato, los dejaría creer que todo estaba bajo control. Fingiría no saber nada, ocultaría su dolor detrás de una fachada perfecta, y en silencio, empezaría a construir su venganza. Ellos no saben lo que soy capaz de hacer, pensó con frialdad, mientras un plan comenzaba a gestarse en su mente. Sería paciente, y utilizaría cada pequeño detalle de la relación prohibida entre ellos para llevarlos a la ruina. No permitiría que su traición quedara impune. Si ellos creían que habían ganado, estaban muy equivocados. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, Dulce lo saludó con una sonrisa perfectamente ensayada, ocultando su tormenta interior. No hubo indicios de confrontación ni sospecha. Al contrario, ella le brindó una cena cálida y actuó como la esposa amorosa que él siempre había conocido. Marcos no se dio cuenta del cambio en su mirada ni de la frialdad oculta en sus gestos. La primera parte de su plan había comenzado: mantener la calma y observar. En silencio, Dulce prometió no derramar una sola lágrima. Esta vez, sería ella quien controlaría el juego, y Adriana y Marcos no verían venir la tormenta que se avecinaba. La reunión en silencio. La mañana siguiente al descubrimiento, Dulce se sentía como si llevara una máscara. Por fuera, era la misma de siempre, pero por dentro, un torbellino de emociones amenazaba con hacerla explotar. Decidió que debía seguir adelante con su plan. La mejor venganza es la que se cocina a fuego lento, se dijo a sí misma mientras fingía que todo estaba en orden. El teléfono de Dulce vibró al mediodía, y al revisar la pantalla, vio un mensaje de Adriana: amiga, ¿vamos a almorzar como siempre? Tengo tantas cosas que contarte. Era irónico pensar que la mujer que había traicionado su confianza seguía buscando su compañía sin la menor sospecha. Dulce dudó por un momento, pero luego respondió afirmativamente. Sabía que estas reuniones serían cruciales para su plan. La cercanía le permitiría estudiar cada detalle y analizar a Adriana sin levantar sospechas. Se encontraron en su restaurante favorito, un lugar que ambas habían compartido durante años de confidencias y risas. Al verla llegar, Adriana la abrazó como siempre, sin imaginar que esta vez, los sentimientos de Dulce eran fríos y distantes. No sabe lo que soy capaz de hacer, pensó mientras sonreía de vuelta y tomaba asiento frente a ella. Adriana comenzó a hablar sin parar, contando detalles de su vida laboral, sus viajes, y evitando cuidadosamente mencionar a Marcos.
¿Será que siente algo de culpa?, se preguntaba Dulce mientras escuchaba. Sin embargo, al observar más de cerca, Dulce se dio cuenta de que Adriana no mostraba el menor indicio de remordimiento o arrepentimiento. Sus palabras fluían como siempre, como si no hubiera un secreto que la atormentara. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal todo en casa?, preguntó Adriana con esa sonrisa que alguna vez Dulce había considerado sincera. Por un instante, sintió el impulso de enfrentarse a Adriana y pedirle explicaciones. Pero, en lugar de eso, tomó un sorbo de agua y respondió con tranquilidad. Todo bien. Marcos y yo estamos muy bien, gracias por preguntar. Mientras decía estas palabras, observó la expresión de Adriana, buscando cualquier señal que delatara su sorpresa o incomodidad. Perfecto, pensó Dulce. Adriana era buena escondiendo sus mentiras, pero ella ahora sería aún mejor para fingir. Sonrió y continuó la conversación, esta vez enfocándose en temas superficiales y triviales. Cuanto más hablaban, más iba definiendo Dulce los pasos de su venganza. Con cada palabra, Dulce estudiaba a su mejor amiga con una minuciosidad que nunca antes había necesitado. Observaba sus gestos, su manera de reír, la forma en que se arreglaba el cabello. La ira latía en su pecho, pero lo mantenía oculto. Si había algo que Adriana nunca entendería, era que no debería haber subestimado a quien la conocía mejor que nadie. A medida que avanzaba la reunión, Dulce notaba cada detalle, cada palabra, cada inflexión en la voz de Adriana. Todo aquello que alguna vez le pareció entrañable ahora le resultaba falso. Sin embargo, para Adriana, aquella comida era como cualquier otra. Para Dulce, era el primer paso en su plan de venganza. Y cuando terminó el almuerzo, ambas se despidieron con la misma calidez de siempre. Gracias por venir, Dulce. Eres la mejor amiga que alguien podría pedir, dijo Adriana antes de darle un último abrazo. La mejor amiga, hasta que descubras lo que planeo hacer, pensó Dulce, apretando ligeramente el abrazo para disimular el desprecio. Y mientras caminaba de regreso a su auto, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Adriana no tenía idea de lo que venía. El aliado sorpresa. Dulce sabía que su plan no sería fácil de ejecutar sola. Necesitaba a alguien que pudiera ofrecerle un apoyo inesperado, alguien que, como ella, tuviera razones para enfrentarse a Marcos y Adriana. Sin embargo, jamás pensó que su aliado surgiría de una situación tan inesperada. Una semana después de su tensa reunión con Adriana, Dulce recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, Dulce, ¿podemos vernos? Hay algo que necesitas saber sobre Adriana y Marcos. Es urgente. Sintió como su corazón daba un vuelco, y en el fondo, el instinto le decía que esta reunión podía cambiarlo todo. Decidió aceptar el encuentro en un café apartado, donde la gente se movía con prisa y nadie se fijaría en ella. Cuando llegó, vio a un hombre que no esperaba ver allí, Martín, el exnovio de Adriana. Él era alguien con quien ella había compartido un par de reuniones en el pasado, pero desde que Martín y Adriana terminaron, apenas había tenido contacto con él. Dulce no sabía exactamente por qué él la había citado, pero intuía que se trataba de algo importante. Martín la saludó con una expresión sombría y se sentaron en una mesa discreta, lejos de las miradas curiosas. Gracias por venir, Dulce. Sé que puede ser raro que te haya buscado, pero necesito contarte algo que descubrí y creo que también te afecta, comenzó diciendo, con una seriedad que Dulce nunca había visto en él. Dulce, con el rostro tranquilo pero el corazón acelerado, asintió y lo escuchó en silencio. Hace un tiempo, cuando Adriana y yo aún estábamos juntos, encontré algunos mensajes entre ella y Marcos. En ese momento no quise enfrentarla, simplemente decidí terminar la relación y alejarme. Me dolió saber que me estaba engañando, y mucho más que lo estuviera haciendo con alguien tan cercano a ti. Pero ahora que sé que tú sigues junto a Marcos, pensé que deberías saberlo. Adriana no solo te está traicionando, lo hace con una crueldad que yo mismo no comprendí hasta ahora. La revelación era como un golpe tras otro. Dulce había sospechado la traición, pero escuchar a Martín confirmarla, ver su expresión de dolor y decepción, le dio una nueva dimensión a su sufrimiento. Pero más allá del dolor, una idea comenzó a formarse en su mente: Martín podía ser su aliado perfecto. Gracias por decírmelo, Martín. No te imaginas cuánto lo aprecio, respondió ella, manteniendo una expresión de calma.
Sabía que si le revelaba sus verdaderas intenciones, tendría que estar segura de que él estaba dispuesto a colaborar. Dulce lo observó un momento, percibiendo la rabia y la frustración que aún quedaban en él. ¿Alguna vez pensaste en vengarte de Adriana? Martín levantó la mirada, sorprendido por la franqueza en sus palabras. Muchas veces, pero nunca supe cómo. Y siendo honesto, no creí que tú fueras a querer hacer algo al respecto. Dulce sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa amable, era una sonrisa llena de determinación y de una frialdad que hizo que Martín comprendiera que ella no estaba jugando. Martín, no sabes cuánto necesito a alguien que esté dispuesto a ayudarme. Esto no es solo sobre Marcos y Adriana. Es sobre mí y mi dignidad. No quiero destruirlos sin una estrategia. Quiero que sufran el mismo dolor que nos causaron. ¿Me ayudarías a lograrlo? La intensidad en sus palabras impresionó a Martín, quien dudó un momento antes de asentir. Él también había sido víctima de Adriana, y sabía que una oportunidad como esta no se le presentaría dos veces. Dulce y él se miraron en silencio, sellando un pacto tácito que los uniría en su venganza. Ahora tenían algo en común, el deseo de hacer justicia a su manera. Desde ese momento, Martín y Dulce empezaron a planificar los primeros pasos de su venganza. Ambos acordaron mantener la calma y actuar con prudencia, recolectando pruebas y observando a Marcos y Adriana en silencio. Martín se encargaría de seguir a Adriana discretamente, mientras Dulce se centraría en ganar tiempo con Marcos, fingiendo ser la esposa perfecta. Así, tendrían acceso a la información y pruebas que les ayudarían a ejecutar su plan de forma devastadora. Con un aliado inesperado a su lado, Dulce sentía que por fin estaba ganando terreno. Sabía que la venganza sería lenta, pero también sabía que esa alianza le daría el poder que necesitaba para destruir las vidas de quienes la habían traicionado. Nadie sospecharía de su plan, y menos aún, de la nueva amistad entre ella y Martín. Adriana y Marcos no tienen idea de lo que les espera, pensó Dulce mientras miraba a Martín, consciente de que la primera pieza de su plan estaba en su lugar. La traición pronto se convertiría en un arma de doble filo, y esta vez, Dulce sería quien cortara los lazos. La seducción calculada. Dulce sabía que para su plan de venganza fuera efectivo, debía usar todas las armas a su disposición, incluida su relación con Marcos. Hasta ahora, había mantenido una fachada de esposa comprensiva y cariñosa, pero era momento de llevar esa actuación al siguiente nivel. Para que su plan funcionara, tenía que ganar el control sobre él de una forma que lo dejara tan cautivado como dependiente de ella. Esa noche, preparó una cena especial, algo que hacía tiempo no ocurría en su hogar. Encendió velas, sirvió el vino que a Marcos tanto le gustaba, y se arregló de manera que captara toda su atención desde el primer momento en que cruzara la puerta. Si él quiere jugar a dos bandos, voy a mostrarle lo que puede perder, pensó mientras se miraba en el espejo, ajustando su vestido rojo. Cuando Marcos llegó y la vio, su sorpresa fue evidente. ¿Y esta ocasión especial? No sabía que celebrábamos algo, comentó él con una sonrisa que mostraba más desconcierto que alegría. Dulce sonrió suavemente, manteniendo el misterio. A veces no necesitamos una ocasión, Marcos. Solo nosotros, un momento juntos, para recordar por qué estamos aquí. Durante la cena, Dulce jugó a la perfección el papel de la esposa enamorada y complaciente, hablando sobre recuerdos compartidos, proyectos futuros y todo aquello que le recordara los inicios de su relación. Era un acto bien calculado, diseñado para despertar en él la nostalgia y, con suerte, plantar dudas sobre su aventura con Adriana. A medida que avanzaba la noche, Marcos se fue relajando, hasta que finalmente ella notó cómo le dedicaba miradas de deseo y admiración, como si redescubriera en ella algo que había olvidado. Justo lo que Dulce había planeado. Ella lo observaba con una sonrisa encantadora, mientras controlaba con maestría cada gesto y palabra. Tras la cena, se dirigieron a la sala, donde el ambiente de las luces bajas y el vino comenzó a hacer efecto. Marcos, visiblemente atraído, le dijo: «Hace mucho que no pasábamos una noche así. A veces siento que nos hemos distanciado, pero esta noche me haces recordar por qué me enamoré de ti». Esa confesión hizo que el corazón de Dulce se estremeciera, pero no dejó que ese momento de vulnerabilidad la distrajera. Sabía que cada palabra que decía Marcos no era más que parte de su juego, el mismo que usaba con Adriana.
tomó aire y lo miró intensamente. Será él quien pierda todo al final, pensó, manteniendo su expresión cálida. La seducción llegó a su punto culminante y, al final de la noche, Marcos estaba tan atrapado en los encantos de Dulce que no pudo resistirse. Para él, esa noche había sido una especie de reconciliación, un redescubrimiento. Pero para Dulce, solo era otro paso en su estrategia, reconquistarlo para hacerlo caer aún más profundo en su engaño. Después de que Marcos se durmiera, Dulce se levantó con sigilo. Lo observó por unos instantes, sintiendo una mezcla de satisfacción y amargura. No tienes idea de lo que realmente está ocurriendo, pensó. Esa noche había logrado que él bajara la guardia y creyera que su matrimonio aún tenía salvación. Y mientras él dormía tranquilo, ella tomó su teléfono móvil. Con una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los días, desbloqueó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes. Buscó las conversaciones entre él y Adriana, recopilando cada evidencia y enviándose a sí misma las pruebas que necesitaría más adelante. Su plan de venganza no solo involucraba exponer la traición. Dulce quería destruir la confianza entre ellos, hacer que se traicionaran mutuamente. Dulce volvió a la cama y, antes de dormir, se permitió un último pensamiento de satisfacción, mientras Marcos dormía abrazado a ella, creyendo que todo estaba bajo control. Ignoraba que ya había iniciado el proceso de su propia caída. La seducción había cumplido su propósito, y cada vez Dulce estaba más cerca de ejecutar su venganza. Un nuevo triángulo en el juego. La alianza entre Dulce y Martín había dado frutos rápidos y eficaces. Ambos compartían la misma determinación, y cada encuentro se convertía en una oportunidad para ajustar los detalles de su plan. Pero ahora Dulce estaba lista para hacer el primer movimiento decisivo y añadir una pieza más a este intrincado juego, un nuevo triángulo que desestabilizaría la relación de Marcos y Adriana. Durante uno de sus encuentros con Martín, Dulce lanzó la idea. Quiero que Adriana piense que hay alguien más interesado en ella, alguien capaz de despertar sus celos e inseguridades, explicó con una calma perturbadora. ¿Podrías ayudarme a eso? Tú podrías ser esa persona. Martín, inicialmente sorprendido, rápidamente comprendió el valor de la propuesta. Aunque le incomodaba la idea de acercarse a Adriana nuevamente, la promesa de ver su arrogancia desmoronarse poco a poco lo convenció de intentarlo. Así, se convirtió en el nuevo protagonista de la siguiente fase del plan, el hombre que reaparecería en la vida de Adriana, sembrando dudas y provocando una tormenta de celos en Marcos. La semana siguiente, Dulce y Martín coordinaron el primer encuentro casual entre él y Adriana. Dulce eligió el lugar perfecto, un bar al que ambos sabían que Marcos y Adriana solían ir los jueves por la noche. Cuando Martín llegó, se acomodó en una mesa al fondo, fingiendo no haber notado a Adriana, quien ya se encontraba con Marcos en una mesa cercana. El plan comenzó a desarrollarse cuando Martín miró de reojo a Adriana y le dirigió una sonrisa sutil, como si quisiera sugerir un interés renovado. Adriana, al principio sorprendida, pronto adoptó una actitud coqueta, mientras Marcos, concentrado en su teléfono, no parecía percatarse del cruce de miradas. Al cabo de unos minutos, Adriana no pudo resistirse y se excusó para acercarse a Martín. Martín, qué sorpresa verte aquí, dijo ella, fingiendo casualidad en su voz, pero no logrando disimular del todo su interés. Martín, siguiendo el guión que había preparado con Dulce, le respondió con una sonrisa amistosa, pero cargada de misterio. Adriana, el mundo es un lugar pequeño. Tal vez el destino quería que nos volviéramos a encontrar. La conversación fue breve, pero ambos se mostraron lo suficientemente interesados como para captar la atención de Marcos, quien finalmente levantó la mirada y notó la interacción. Adriana regresó a su mesa, pero de vez en cuando giraba disimuladamente hacia Martín, quien, consciente de la reacción que estaba provocando, mantenía su papel a la perfección. Al cabo de unos minutos, Marcos no pudo evitar preguntar, ¿te conozco a ese tipo? Parecía que te miraba mucho. Adriana se rió con naturalidad, pero sus ojos reflejaban cierto nerviosismo. Oh, es solo Martín, un conocido. Nos encontramos de vez en cuando. Marcos frunció el ceño, pero no dijo nada más. Sin embargo, el daño estaba hecho. Martín había reabierto una puerta en la mente de Adriana, quien ahora se sentía nuevamente atraída hacia él. Al mismo tiempo, Marcos comenzaba a desconfiar de sus propias decisiones,
sin darse cuenta, a sentir celos de aquel conocido que había vuelto a aparecer en su vida. Al día siguiente, Martín y Dulce se encontraron para comentar el éxito de la noche. Ambos sonreían con satisfacción, sintiéndose como piezas de un engranaje perfectamente sincronizado. Sin embargo, mientras hablaban, Martín no pudo evitar notar la intensidad en los ojos de Dulce, una mirada que, a pesar de su aparente calma, reflejaba la emoción de alguien al borde del precipicio. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?, le preguntó Martín con un tono de preocupación. Podríamos detenernos aquí, ya hemos sembrado la duda en ambos. Dulce, sin embargo, negó con la cabeza. No, Martín. Apenas estamos comenzando. Si detuviera esto ahora, solo les estaría dando una oportunidad de salvarse. Ambos deben pagar, y lo harán a través de sus propios celos y mentiras. Martín asintió, reconociendo que cualquier intento de disuadir a Dulce sería inútil. Aquel nuevo triángulo que habían creado funcionaría como un espejo, donde cada uno de los traidores vería reflejado su propio egoísmo. Era una danza de engaños en la que Dulce iba tomando el control poco a poco, asegurándose de que cada movimiento los acercara al borde de la destrucción. Los días siguientes, Martín y Adriana continuaron con sus encuentros casuales, siempre en lugares donde Marcos pudiera verlos o enterarse de ellos. La tensión crecía entre Adriana y Marcos, y cada vez que Dulce estaba cerca, observaba cómo las miradas de sospecha y las respuestas cortantes entre ellos se hacían cada vez más evidentes. Su plan estaba funcionando. Pero aún quedaba mucho por hacer. Dulce y Martín sabían que no podían detenerse aquí. Con este nuevo triángulo en marcha, solo era cuestión de tiempo para que Adriana y Marcos comenzaran a derrumbarse, revelando la verdadera fragilidad de su traición. Y mientras tanto, Dulce y Martín observarían, disfrutando cada pequeño paso de su ruina. El baile de las mentiras. El plan de Dulce estaba desarrollándose con una precisión asombrosa. Cada encuentro entre Martín y Adriana avivaba los celos de Marcos, mientras que Adriana parecía cada vez más embelesada por la atención que Martín le brindaba. Sin embargo, Dulce sabía que todavía podía llevar las cosas a otro nivel, y había planeado la ocasión perfecta, una gala benéfica en la que tanto Adriana como Marcos, además de Martín, estarían presentes. Ella misma se encargaría de que esa noche se convirtiera en un auténtico baile de mentiras. La noche de la gala, Dulce eligió cuidadosamente su vestuario, optando por un vestido negro elegante que transmitía sofisticación y poder. Sabía que su presencia llamaría la atención, y que esa noche todos los ojos, especialmente los de Marcos y Adriana, estarían sobre ella. Cuando llegó al evento, percibió las miradas de asombro en el rostro de Marcos, quien parecía haber olvidado cuán impresionante podía verse su esposa. Por otro lado, Adriana, con un vestido llamativo y una actitud provocadora, estaba ya conversando con Martín. Dulce notó la sonrisa de suficiencia en el rostro de su amiga, como si estuviera disfrutando de tener a Marcos y a Martín bajo su influencia. Perfecto, pensó Dulce. No tienes idea de lo que he planeado para ti. A lo largo de la noche, Dulce fue manteniendo una actitud impecable, mezclándose entre los invitados y disfrutando de la música y las conversaciones, pero siempre pendiente de los movimientos de los otros tres. En un momento, hizo que Marcos la acompañara a la pista de baile, donde le sonrió con una dulzura estudiada, como si fuera una esposa completamente enamorada. Mientras tanto, Adriana observaba la escena desde lejos, incapaz de ocultar una sombra de celos al ver a su amante tan cerca de su esposa. «Esta noche estás radiante», le susurró Marcos al oído mientras bailaban. Dulce respondió con una sonrisa suave, inclinándose hacia él, pero sin ceder completamente al juego de afecto. «¿Y tú también estás disfrutando, cariño? Es una noche especial, ¿no crees?» Dulce hizo una pausa calculada. «Es curioso, he notado que Adriana y Martín parecen estar muy cercanos últimamente». Marcos, sorprendido, intentó disimular su incomodidad. ¿Tú crees? No lo había notado, respondió, pero Dulce podía ver cómo sus palabras empezaban a hacer mella en él. Sabía que plantar esa semilla de duda era crucial. Marcos comenzaría a ver a Adriana bajo una luz diferente, incluso a cuestionar si ella también le estaba siendo infiel. Mientras continuaban bailando, Dulce observaba a Adriana desde el rabillo del ojo, viendo cómo cada palabra que compartía con Martín era una puñalada de celos para Marcos. Finalmente, al terminar la canción,
Dulce se separó suavemente de Marcos y lo dejó en la pista, dirigiéndose a la mesa donde Adriana y Martín conversaban. Adriana, Martín, qué alegría verlos, exclamó con una sonrisa cálida, como si no notara la tensión en el ambiente. La conversación fue cordial, pero Dulce se aseguró de que Marcos pudiera ver cómo se reía con Martín y cómo Adriana parecía cada vez más incómoda al estar cerca de ellos. Estaba logrando su objetivo, desestabilizar a ambos y desatar una guerra de emociones confusas. En un momento, aprovechó la ausencia de Marcos para acercarse un poco más a Adriana y susurrarle algo que sabía que detonaría sus inseguridades. Martín ha estado preguntando mucho por ti últimamente. Parecen muy unidos, ¿verdad? Adriana se tensó, pero intentó disimular su nerviosismo. Dulce sonrió para sus adentros, sabiendo que había plantado otra semilla, esta vez en la mente de Adriana. Mientras la noche avanzaba, cada uno de los involucrados se encontraba atrapado en una maraña de mentiras e inseguridades. Marcos se sentía celoso y traicionado, Adriana comenzaba a desconfiar de su propia relación con Marcos y de sus sentimientos por Martín, y Martín, aunque consciente del plan, no podía evitar sentir una atracción genuina hacia Dulce. Sin embargo, Dulce mantenía el control, manejando cada interacción como si dirigiera una obra de teatro cuidadosamente orquestada. La gala terminó, pero los efectos del baile de mentiras apenas comenzaban. Cada uno de los personajes estaba atrapado en una red de dudas y celos que Dulce había tejido con precisión. Ella sabía que esta noche había marcado un punto de no retorno, y que la caída de Marcos y Adriana estaba cada vez más cerca. Su plan avanzaba a la perfección, y ahora solo quedaba esperar a que el peso de sus propias mentiras los llevara a la destrucción que ella tanto ansiaba. Las consecuencias de la traición. El plan de Dulce había funcionado con una precisión casi cruel. Tras la noche de la gala, la relación entre Marcos y Adriana se tornó cada vez más tensa. Las dudas que Dulce había sembrado empezaron a florecer en forma de discusiones y desconfianzas. Adriana se mostraba distante y ansiosa, mientras que Marcos, sin saber cómo manejar sus celos y sospechas, comenzó a volverse posesivo y controlador. Martín, por su parte, no tardó en notar que Adriana estaba cada vez más interesada en sus encuentros casuales. Cada vez que Marcos se alejaba, ella buscaba a Martín con la misma intensidad que antes había reservado para Marcos. Para Dulce, esto era la prueba de que su amiga no sentía verdadera lealtad por nadie y que su lealtad siempre había sido una ilusión. Una noche, mientras Marcos regresaba de un largo día de trabajo, encontró a Adriana en el balcón de su apartamento, perdida en sus pensamientos. Había algo en su mirada que lo inquietaba, como si estuviera en otro lugar, con otra persona. Marcos, incapaz de contenerse, le exigió respuestas. ¿Qué es lo que realmente está pasando, Adriana? Su voz era un susurro tenso. Desde la gala, te he visto actuar extraña, ¿acaso tienes algo que contarme? Adriana intentó disimular, pero la tensión entre ellos era ya insoportable. No sé de qué estás hablando, Marcos. Creo que estás exagerando. ¿Exagerando? Marcos se acercó, mirándola fijamente a los ojos. Sé que te he descuidado, pero últimamente parece que tienes más interés en mirar a otros, especialmente a Martín. No lo niegues. La mención de Martín hizo que Adriana bajara la mirada, incapaz de ocultar del todo el nerviosismo que comenzaba a invadirla. Sabía que su relación con Martín había sobrepasado los límites de lo amistoso, y ahora temía que cualquier palabra en falso pudiera delatarla. En ese momento, decidió darle la vuelta a la situación. ¿Y qué hay de ti, Marcos? ¿Por qué de pronto muestras tanto interés en lo que hago? ¿O acaso tu repentina devoción tiene que ver con la forma en que mirabas a Dulce en la gala? El nombre de Dulce cayó en la conversación como una bomba. Marcos, sorprendido, intentó negarlo, pero las palabras de Adriana solo incrementaron sus propias dudas y confusiones. Había algo en el tono de Adriana que le hacía pensar que su relación estaba desmoronándose, como si todo en lo que había creído durante años estuviera construido sobre un terreno inestable. Mientras tanto, Dulce se mantenía al tanto de cada detalle. Sabía que su plan estaba alcanzando su clímax, y pronto podría revelar las verdades que tanto tiempo había guardado. Sin embargo, una parte de ella empezaba a experimentar las consecuencias de sus propios sentimientos. Al trabajar tan de cerca con Martín, se había dado cuenta de que él era alguien más que un simple aliado,
Su presencia la hacía sentir viva, en control y, de algún modo, atraída hacia él. Esa noche, Dulce decidió tomar un paso más en su venganza. Se citó con Martín en un pequeño café, donde ambos podían conversar sin interrupciones. Quería asegurarse de que él entendiera cuán importante era mantenerse firme en el plan, pero también quería confrontar el interés genuino que sentía hacia él. Martín, todo va según lo planeado. Pronto, Adriana y Marcos estarán en un punto sin retorno, le dijo, mirándolo con intensidad. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Has pensado en lo que pasará después? Martín la miró, sin poder evitar una sonrisa sarcástica. Dulce, tú y yo nos conocemos desde hace tiempo. Sé que esto es más que solo una venganza para ti. Pero después de todo lo que hemos hecho, ¿estás segura de que deseas seguir adelante? Porque si es así, estaré a tu lado hasta el final. Las palabras de Martín resonaron en el corazón de Dulce, quien, por un momento, sintió que todo el plan no era solo un juego de venganza, sino también una manera de librarse de las personas que le habían hecho daño y de construir algo nuevo junto a alguien que realmente la comprendía. Esa noche, en el café, ambos sellaron su pacto con un silencio que decía más que 1000 palabras. Sabían que las consecuencias de lo que estaban haciendo serían inevitables, pero también estaban dispuestos a enfrentarlas juntos. Era una traición sobre una traición, una venganza sobre una venganza, y ambos comprendían que ya no había marcha atrás. Al día siguiente, Marcos confrontó a Adriana nuevamente. Estaba al borde de perder la paciencia y, en un arrebato de desesperación, le reveló que sospechaba que algo pasaba entre ella y Martín. Adriana, sintiéndose acorralada, reaccionó de la única forma que sabía, atacando y desviando la conversación hacia Dulce. ¿Y tú, qué hay de ti, Dulce? Siempre has estado tan cerca de ella. ¿Por qué ahora parece que también tienes un interés especial en ella? El enfrentamiento se tornó en una discusión amarga que dejó a ambos con más preguntas que respuestas. Dulce, desde la distancia, observaba cómo sus mentiras y manipulaciones se materializaban, sabiendo que las consecuencias de esta traición serían profundas y duraderas. El baile de mentiras que había comenzado en la gala ahora se tornaba en un torbellino de sospechas, confrontaciones y dolor. Cada uno de ellos estaba atrapado en un juego del que ya no podía escapar. Y Dulce, con una mezcla de satisfacción y tristeza, comprendía que finalmente estaba logrando lo que se había propuesto, hacer que cada uno de ellos pagara el precio de sus propias traiciones. La confesión de Marcos. Las tensiones entre Marcos y Adriana habían alcanzado un punto crítico. Las constantes discusiones y las dudas alimentadas por Dulce habían creado un ambiente sofocante en su hogar. Marcos estaba cansado de las mentiras, de las evasivas de Adriana y, sobre todo, de sentirse atrapado en una relación que ya no parecía tener sentido. Al final, decidió que solo había una manera de liberarse: enfrentar la verdad. Una tarde, después de una reunión de trabajo agotadora, Marcos decidió que ya no podía seguir con las apariencias. Se sentó en su despacho, mirando por la ventana con expresión sombría, y marcó el número de Dulce. Necesitaba hablar con ella, desahogarse de una manera que no podía con nadie más. Dulce, ¿tienes un momento? Su voz sonaba agotada. Dulce, aunque sorprendida, aceptó la invitación y se encontraron en un pequeño parque cercano. Al verlo, Dulce percibió que algo profundo había cambiado en él. Parecía derrotado, como si llevara una carga que no podía soportar más. Se sentaron en una banca alejada, y Marcos respiró hondo antes de romper el silencio. Dulce, ya no puedo seguir así, comenzó, mirándola con ojos cansados. He estado engañándome a mí mismo. Intentando sostener algo que está muerto. La relación con Adriana se ha vuelto un infierno. No sé qué pasó con nosotros, pero creo que ya no queda nada. Dulce mantuvo la compostura, aunque internamente la emoción la invadía. Finalmente, él está cayendo en el abismo que planeé para él, pensó. Sin embargo, ocultó su satisfacción detrás de una expresión de preocupación sincera. Marcos, te entiendo, sé cuánto te ha dolido todo esto. Nadie debería soportar una relación así. Pero, ¿crees que realmente es el fin? Marcos asintió con resignación. Quizás, o quizás he sido ciego todo este tiempo, aferrándome a una idea de amor que ya no existe.
He estado pensando en todo, y no puedo evitar recordar a Martín. Aún no tengo pruebas, pero siento que algo ocurre entre ellos. Cada vez que los veo juntos, siento que estoy perdiendo algo más que solo una esposa. Dulce le tomó la mano, un gesto calculado que sabía que aumentaría su confianza en ella. Marcos, hay algo que debo decirte, algo que quizás debía haber revelado antes, pero no sabía cómo hacerlo sin herirte. Marcos la miró fijamente, con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando, Dulce? Ella respiró profundo, fingiendo duda, como si la revelación que estaba por hacer le costara trabajo. Marcos, he sospechado de Adriana desde hace un tiempo. Incluso llegué a escuchar rumores de que ella y Martín se veían a escondidas. No quería contártelo porque no tenía pruebas, y temía que pensaras que yo estaba inventando cosas. Pero ahora veo que mereces saber la verdad. La expresión de Marcos se endureció. Las palabras de Dulce eran la confirmación que, en el fondo, había estado temiendo. Sintió como la rabia y el dolor se mezclaban dentro de él, creando una tormenta de emociones que lo dejó paralizado. ¿Por qué no me dijiste esto antes, Dulce? Tú eras mi amiga, confiaba en ti, dijo con voz quebrada. Dulce lo miró a los ojos, sosteniendo su mano con ternura. Porque no quería perderte. No quería que pensaras que estaba interviniendo en algo tan delicado. Pero ahora veo que debo ser honesta contigo, sin importar el precio. El silencio se instaló entre ellos. Marcos no sabía cómo responder, sentía que su mundo se derrumbaba. Su matrimonio se había convertido en una mentira, y la única persona en quien parecía poder confiar era Dulce. Ella, quien había estado ahí en sus peores momentos, quien siempre lo apoyaba, quien lo entendía mejor que nadie. De repente, algo cambió en la mirada de Marcos. Había estado tan ciego todo este tiempo, aferrado a una relación rota, mientras Dulce había sido su constante, su roca. Casi sin darse cuenta, se acercó a ella y la abrazó. Dulce, sorprendida, lo rodeó con sus brazos, sintiendo como la tensión en él se desvanecía poco a poco. Gracias por estar aquí, Dulce. No sé qué haría sin ti, murmuró Marcos, hundiendo el rostro en su hombro. Dulce sonrió levemente, satisfecha al ver que su plan seguía su curso, aunque en el fondo, también experimentaba una mezcla de sentimientos que no esperaba. En ese momento, Marcos decidió que la traición de Adriana no quedaría sin respuesta. Se alejó de Dulce, mirándola con determinación. Quiero que Adriana sepa que no me quedaré de brazos cruzados, que pagará por lo que hizo. Dulce, conteniendo su satisfacción, asintió. Estoy contigo en esto, Marcos. Juntos, nos aseguraremos de que sepa las consecuencias de sus acciones. Esa noche, ambos compartieron una cena en silencio, unidos por un nuevo propósito. Para Marcos, su relación con Dulce se había transformado en algo mucho más profundo que una simple amistad. Ella era su confidente, su apoyo, y quizás, su verdadero amor. Mientras tanto, Dulce observaba cómo Marcos se adentraba cada vez más en su trampa, convencida de que pronto llegaría el momento de revelar toda la verdad. Lo que Marcos no sabía era que él también había sido una pieza en el juego de Dulce. Ahora, la venganza estaba más cerca que nunca, y Dulce no planeaba detenerse hasta llevarla hasta las últimas consecuencias. El último movimiento. El aire en la casa de Marcos se sentía pesado. Había transcurrido una semana desde su conversación con Dulce, y su determinación de enfrentar a Adriana había crecido con cada día que pasaba. Había decidido que la venganza era el único camino para recuperar su dignidad y el control de su vida. Sin embargo, Dulce había estado orquestando un plan más sutil. A través de sutiles insinuaciones y manipulaciones, había ido acercándose más a Marcos, cultivando la semilla de la desconfianza hacia Adriana. Para ella, el momento de la revelación final estaba cerca. Una tarde, mientras Marcos trabajaba desde casa, recibió un mensaje de texto de Dulce. ¿Te gustaría cenar esta noche? Tengo algo importante que contarte. El corazón de Marcos dio un vuelco. Algo en la forma en que Dulce escribía siempre le hacía sentir que había más detrás de sus palabras. No podía evitar la mezcla de nerviosismo y emoción que lo invadió al pensar en ella. Esa noche, se encontraron en su restaurante favorito. El ambiente era íntimo, con luces tenues y una suave música de fondo.
Dulce llegó vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su figura. Al verlo, una chispa de complicidad brilló en sus ojos. «Te ves increíble», le dijo Marcos, sonriendo genuinamente. «Gracias, Marcos. Lo importante es que tú te sientas bien», respondió ella, tomando su mano sobre la mesa. «Necesitamos hablar de Adriana». Marcos asintió, sintiendo como la tensión volvía a acumularse en su pecho. «No puedo seguir así, Dulce. Necesito saber cómo proceder». Dulce respiró profundo, como si estuviera recargando fuerzas. «He estado recopilando información, y creo que hoy es el día en que puedes confrontarla. Pero debes hacerlo con cuidado. No queremos que sospeche de ti». Marcos se sintió cada vez más ansioso. «¿Y si ella niega todo? ¿Y si no hay pruebas suficientes?» «Confía en mí», dijo Dulce, con una sonrisa que intentaba infundirle seguridad. «Todo estará bien. Recuerda, tienes un aliado en mí». La cena transcurrió entre risas y miradas cómplices, pero en el fondo, ambos sabían que la verdadera carga de la noche recaía sobre Marcos. La confianza que había depositado en Dulce lo empujaba hacia el abismo de una confrontación inevitable. Al regresar a casa, Marcos sintió que cada paso que daba lo acercaba más a su destino. A través de la ventana, vio la luz encendida en la sala. Adriana estaba en casa. La visión le llenó de una mezcla de ira y tristeza. Se sentó en el sofá, esperando a que ella se uniera a él. Adriana entró con una sonrisa, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hola, cariño, ¿cómo te fue en la cena?» «Bien», respondió Marcos, manteniendo la voz neutral. «Pero hay algo de lo que necesitamos hablar». La expresión de Adriana cambió instantáneamente, como si percibiera la tensión en el aire. «¿De qué se trata?» «De nosotros. De lo que realmente está sucediendo en nuestra relación», dijo él, sintiéndose más firme con cada palabra. «He estado sintiendo que hay algo que me ocultas. Que hay algo entre tú y Martín». Adriana abrió los ojos, sorprendida. «¿De qué hablas?» «No hay nada entre nosotros». «Entonces, ¿puedes explicar por qué recibí un mensaje de él preguntando por ti? ¿Por qué te vi salir de su oficina la semana pasada?» La voz de Marcos resonó en la sala, intensa y decidida. Adriana palideció, buscando palabras que no llegaron. «Eso no es lo que parece, te lo juro. Es solo trabajo». «¿Solo trabajo?» Marcos la interrumpió, sintiendo como la rabia comenzaba a apoderarse de él. «He sido un idiota al creer que todo estaba bien, cuando en realidad has estado jugando con mis sentimientos». Adriana, finalmente atrapada, se sentó y miró a Marcos con lágrimas en los ojos. «Por favor, escúchame. No quería que esto pasara. Martín y yo, solo fue una confusión». Marcos sintió que el mundo se desvanecía. La traición de Adriana había sido un golpe devastador. «¿Confusión? ¿Te parece justo que me digas eso después de todo lo que hemos construido juntos?» La desilusión se mezclaba con la ira, dejándolo impotente. «Lo siento, de verdad. Nunca quise lastimarte», continuó Adriana, pero Marcos se sentía atrapado entre la tristeza y la rabia. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Dulce: «Todo está listo. Es hora de que sepa la verdad». Marcos miró a Adriana, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Te das cuenta de que esto no es solo un error? Te he dado todo, y tú me has traicionado con mi mejor amigo. Me hiciste un daño irreparable. ¿Qué quieres que haga?» Adriana suplicó, su voz temblando. «Estoy aquí, estoy dispuesta a arreglar las cosas». Marcos la miró fijamente. «No, Adriana. La verdad es que todo esto ha sido una mentira. Y aunque intentaras arreglarlo, nunca volvería a hacer lo mismo». Se levantó, sintiendo que era el momento de hacer su último movimiento. «¿Dónde vas?», preguntó Adriana, su voz ahora llena de pánico. «Voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Con esas palabras, salió de la casa, dejando atrás a una mujer que había sido todo para él, pero que en ese momento era solo un eco de lo que alguna vez conoció. Marcos se dirigió hacia el lugar donde Dulce le había indicado que se encontraran. Sabía que allí encontraría no solo respuestas,
sino también el apoyo que había estado buscando. El dolor de la traición aún lo invadía, pero había una luz en el horizonte, una chispa de esperanza en medio del caos. Cuando llegó, Dulce lo recibió con una sonrisa. ¿Lo hiciste? Marcos asintió, sintiendo una mezcla de liberación y tristeza. Sí, y ahora es momento de que ambos tomemos control de nuestras vidas. Dulce se acercó a él, su mano tocando suavemente su brazo. No te preocupes, Marcos. Estoy aquí para ti. Nunca más estarás solo en esto. Juntos, se dirigieron hacia un nuevo futuro, un futuro donde la traición y el dolor se convertirían en lecciones aprendidas, donde ambos encontrarían la fuerza para seguir adelante, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.